Hola, hola. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Gracias. Bien, ahí les comparto la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar el slide? Sí. Excelente, muy bien, gracias. Bien, entonces, bienvenido de vuelta a una clase más de fisiología. Me enteré que hoy tuvieron su primer examen parcial. Espero que les haya ido bien. Espero que haya sido fácil. Eh, y como tenemos mucho contenido por desarrollar todavía este año, no podemos perder el tiempo, tenemos que continuar con nuestro cronograma, ¿sí? Entonces, la siguiente unidad que vamos a desarrollar es la unidad de la fisiología de la sangre y las células sanguíneas. Y el primer capítulo habla de los eritrocitos específicamente. Vamos a ver un poco un recuerdo anátomo-histológico de los eritrocitos. Vamos a estudiar principalmente las funciones en situaciones normales y luego vamos a mencionar algunas alteraciones de los eritrocitos que pueden presentarse en algunas enfermedades que son frecuentes, ¿sí? Entonces, como siempre, si durante el desarrollo de la clase tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir en el chat que yo estoy mirando, estoy pendiente y también pueden eh, levantar la manito o activar su micrófono y hacer su pregunta, ¿sí? Que yo siempre trato de responder todo lo que pueda. Bien, entonces, con respecto a la sangre en general, recordemos siempre desde lo más general vamos a ir avanzando hacia lo más específico, ¿sí? Recordemos que la sangre es un tejido, o sea, un tipo de tejido conjuntivo especializado donde la matriz extracelular es líquida y este líquido circula a través del sistema cardiovascular, arterias, venas eh, y el corazón, ¿sí? Todos los vasos sanguíneos. Ahora, la sangre está formada por dos principales componentes. El plasma sería la matriz extracelular líquida que estuvimos mencionando y luego tenemos las células, ¿sí? Dentro de las células, a su vez, vamos a tener varios tipos celulares. Los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes son los principales y los más abundantes y son los que vamos a enfocar para la clase de hoy. Pero aparte de eso, también tendríamos a los glóbulos blancos, que son estas células redonditas esféricas de aquí, y las plaquetas, que son fragmentos celulares que también están circulando por el plasma. ¿Sí? Acuérdense, el volumen total de sangre de un adulto es más o menos de 6 litros, ¿sí? Que equivale al 7 u 8% del peso corporal total. Y de estos 5 o 6 litros, la mayor parte de las células son glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, son las células más abundantes de la sangre y cumplen un papel muy importante en el desarrollo de la vida, ustedes ya saben, por el transporte de oxígeno y eh, por otras funciones que también vamos a mencionar. Entonces, el objetivo principal es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y luego transportar el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones para ser eliminado, ¿sí? Esta es la función principal, pero como les dije, también tiene otras funciones. Y a modo de curiosidad, los eritrocitos fueron descritos por primera vez eh, aquí en el siglo XVII por este señor que era de eh, Países Bajos, si no recuerdo mal, de Holanda.
¿sí? Anton van, y no sé cómo se pronuncia su apellido, pero este era una persona bastante curiosa de aquella época y él diseñó un dispositivo bien extraño que sería básicamente un microscopio, una especie de microscopio rudimentario, donde utilizando unos lentes y un mecanismo muy original, él podía ampliar eh, la imagen de estructuras muy pequeñas y fue la primera persona así curioseando. Él se iba, por ejemplo, a los ríos, a los lagos y tomaba una muestra del agua y venía a su casa y miraba esa muestra del agua con su mini microscopio, ¿sí? Y él fue la primera persona en ver a los microorganismos, por ejemplo. Él fue la primera persona en ver un espermatozoide y, entre otras cosas, él fue la primera persona que vio con sus propios ojos, a través de este instrumento, un eritrocito, ¿sí? Y descubrió todo el mundo microscópico, básicamente. Bien, ahora, un concepto interesante es que el volumen de glóbulos rojos que están circulando por la sangre, o sea, si yo tomo una muestra de sangre, imagínense que tomo aquí 100 ml de sangre de un paciente, ¿sí? Le meto esa muestra de 100 ml en un tubito, meto en una centrifugadora y comienzo a centrifugar. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando este tubo comienza a girar a causa de la gravedad y de la fuerza centrípeta, las células más masivas, más grandes, con más peso, van a ir hacia el fondo del tubo, ¿sí? Y todo lo que tenga menos peso, digamos, va a quedar más en la parte superficial. Entonces, me queda un tubo más o menos parecido a esta imagen después de centrifugar, ¿sí? Y fíjense, si toda la sangre, toda la muestra que yo extraje de este 100%, toda esta parte roja son glóbulos rojos, son eritrocitos, ¿sí? Entonces, todo este volumen que es ocupado única y exclusivamente por los eritrocitos es lo que nosotros conocemos en el mundo de la medicina como hematocrito, ¿sí? El hematocrito es el volumen de glóbulos rojos que están compactados en una muestra de sangre que fue centrifugada. Y normalmente, esto varía un poco, pero en los hombres está entre 40, 39, 50% de la muestra va a ser eritrocitos, digamos 40, por ejemplo. Entre 40 y 50% de toda la muestra van a ser eritrocitos. Las mujeres un poquito menos, 35, 45 es el rango normal, ¿sí? La mayoría del resto, casi todo esto, va a ser plasma, ¿sí? Casi 55% del volumen está ocupado por el plasma. ¿Qué era el plasma? Era el líquido donde circulan los eritrocitos. Eh, líquido y proteínas, ¿sí? Y otras estructuras. Y ahí en el medio casi prácticamente no se ve, pero les voy a remarcar en este color. Aquí, entre el plasma y los eritrocitos, hay una pequeña línea de color blanco, tiene que ser blanca, ¿sí? Una pequeña línea que está conformada por los glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos blancos, las plaquetas y todo eso, juntos suman menos del 1% del volumen total de sangre. O sea, casi toda la sangre que está circulando es 55% plasma, más o menos 40-50% son eritrocitos y el resto, glóbulos blancos, plaquetas y el resto, todo el resto es menos del 1%. ¿Sí? Entonces, solamente a modo de resaltar este concepto de hematocrito que se usa mucho en el día a día dentro del hospital. ¿Sí? Hematocrito es el volumen que está de la sangre que está ocupado por los glóbulos rojos. Volumen. Bien, otro concepto importante es la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben que es la proteína que está ayudando al eritrocito a que cumpla su función principal. Es una proteína especializada en unirse al oxígeno y transportar oxígeno principalmente, ¿sí? Hay muchos
animales invertebrados donde la hemoglobina circula en el plasma de forma libre, pero en los seres humanos siempre va a estar dentro de los eritrocitos, dentro del citosol de los eritrocitos, ¿sí? Y como está representado aquí en la imagen, cada molécula de hemoglobina se puede unir a cuatro, a ver dónde está, aquí, a cuatro moléculas de oxígeno. Aquí está el grupo hemo, en el medio hay un átomo de hierro y ahí se puede unir una molécula de oxígeno. Aquí hay uno, por ejemplo, aquí estaría otro oxígeno y allá en el fondo el otro, ¿sí? Entonces, por cada hemoglobina yo voy a tener cuatro átomos de oxígeno, perdón, cuatro moléculas de oxígeno que pueden ser transportadas al mismo tiempo. Ahora, esto de la hemoglobina que está libre en plasma, acuérdense que es en animales invertebrados. En el caso del ser humano, cuando la hemoglobina va libre por el plasma, eso se filtra muy fácilmente en los capilares y específicamente en los riñones. Entonces, rápidamente se libera y se excreta, digamos, hacia el exterior y eso puede llevar a ocasionar daño en los capilares y en el tejido del riñón, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver que ocurre en algunas enfermedades donde la hemoglobina, por A o B motivo, circula libre en el plasma. Por eso, en los seres humanos, siempre ella va a estar dentro de los eritrocitos, normalmente. Ahora, como les dije, los eritrocitos sirven para transportar oxígeno y dióxido de carbono, bien. Pero aparte de eso, también tienen otras funciones que son importantes para el mantenimiento de la homeostasis, para el equilibrio del medio interno. Uno de ellos es la presencia de esta enzima, que es la anhidrasa carbónica, ¿sí? Que en este esquema está aquí. Entonces, la anhidrasa carbónica básicamente es una enzima que me permite combinar, bueno, hay varios tipos de anhidrasa carbónica, pero principalmente me permite combinar dióxido de carbono y agua, ¿sí? Para crear esta molécula más grande que es el bicarbonato. Y luego el bicarbonato se puede, perdón, este es el ácido carbónico, ¿sí? Que luego se disocia en el medio interno del organismo. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y un catión de hidrógeno, básicamente. Bien, entonces la anhidrasa carbónica, esto vamos a estudiar con más detalle un poco más adelante, pero es esencial para transportar dióxido de carbono, ¿sí? Y producir esta molécula que es el bicarbonato, y eso se utiliza para regular íntimamente el pH del medio interno, el pH del organismo, ¿sí? Y por eso es que los libros mencionan que el eritrocito actúa también como un amortiguador ácido básico, básicamente. ¿Sí? La hemoglobina es un buffer, un amortiguador ácido básico que básicamente, si el pH, si el pH de la sangre aumenta demasiado, por ejemplo, ¿sí? El eritrocito y específicamente la hemoglobina, junto con la anhidrasa carbónica, pueden actuar para tratar de compensar esto. Y al revés también, si el pH disminuye demasiado, ¿sí? Se vuelve muy ácido, entonces los componentes del eritrocito también pueden actuar para compensar eso y tratar de mantener el equilibrio. Entonces, ese protagonismo de la enzima anhidrasa carbónica es esencial para entender el equilibrio ácido-base que vamos a estudiar un poquito más adelante y que va a estar alterado en algunas enfermedades respiratorias, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, solo para que sepan que aparte de transportar los gases de la respiración, el eritrocito también tiene otras funciones. Ahora, la forma del eritrocito ustedes ya estudiaron con mucho detalle en histología, pero recordando un poco, los eritrocitos normalmente tienen esta forma de disco bicóncavo, o sea, tienen una concavidad aquí y tienen otra concavidad aquí.
¿sí? Entonces es un disco bicóncavo y sus dimensiones son muy características. ¿Se acuerdan de esto? Esta es la regla del histólogo, se le llama, porque es básicamente la célula con la cual yo voy a comparar el tamaño de todo el resto de las células del organismo, ¿sí? Esta es como la medida estándar. Y la medida promedio es el diámetro del eritrocito es de 7,8 micrómetros. ¿Sí? 7,8 micrómetros, más o menos. El espesor puede cambiar. El espesor en la parte más alta, 2,6, en la parte central es 0,8 micrómetros. Bien. Y si yo voy a medir el volumen total del interior, o sea, del contenido del eritrocito, ¿sí? Eh, Mide aproximadamente 90 a 95 micrómetros cúbicos, ¿sí? Entonces, estas son medidas que nosotros vamos a utilizar para hacer diagnóstico de algunas enfermedades, ¿sí? Específicamente, el espesor se utiliza también sobre todo para diagnóstico de algunas anemias específicas. El diámetro principalmente, este es una de las medidas más importantes, y el volumen promedio del eritrocito también, ¿sí? Son medidas que tienen que conocer porque cuando están alteradas van a producir enfermedades. Ahí vemos una microscopía electrónica de barrido que fue coloreada después por computadora, pero donde se puede observar ahí la concavidad central de los eritrocitos, ahí en el medio tienen esa concavidad bien característica, ¿sí? Ustedes saben que el microscopio electrónico eh, nunca arroja imágenes a color, siempre es blanco y negro. Todas las microscopías que ustedes ven así, que tienen color, ese color fue añadido después por una cuestión artística, más o menos, eh, para que se entienda. Pero en el microscopio no se ve así. En el microscopio electrónico se ve todo en blanco y negro. Bien, ahora, es importante recordar que el calibre de los capilares es más pequeño que el diámetro de los eritrocitos, ¿sí? Esa forma bicóncava que tiene el eritrocito es muy importante porque le permite al eritrocito la capacidad de deformarse para poder atravesar los capilares que son más estrechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, el eritrocito dijimos que medía más o menos 7,8 micras. Bien. Y los capilares miden menos. Imagínense que esto mide 3 micras, por ejemplo, de diámetro, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto tan gigante va a poder entrar por aquí? Aquí vemos una sucesión de imágenes donde el eritrocito comienza a forzar su entrada y comienza a deformarse. Ese exceso de membrana plasmática que tiene gracias a la concavidad, a la biconcavidad, le permite deformarse así para que pueda pasar. Y esto es esencial para que para aumentar aquí la superficie de contacto entre el eritrocito y la membrana capilar. Y eso lo que hace es facilitar el intercambio de solutos de un lado al otro, ¿sí? O sea, tengo una mayor superficie por la cual los gases pueden difundir. El oxígeno va a los tejidos, el dióxido de carbono va hacia el eritrocito. Bien, esta imagen de abajo es lo mismo, solamente que aquí el eritrocito está en sentido vertical y aquí abajo está en horizontal, pero es lo mismo. Una vez que comienza a pasar, el eritrocito se deforma completamente y queda totalmente aplastado para pasar por los capilares, ¿sí? Gracias a que la membrana del eritrocito es flexible, eso hace que no se rompa durante todo este proceso. Una vez que el eritrocito pasa completamente por los capilares y va hacia las vénulas, vuelve a recuperar su forma original, ¿sí? Entonces, eso permite que el eritrocito pueda circular incluso en los vasos que son más pequeños que él. Y eso es importante de vuelta para el intercambio gaseoso, por ejemplo, para el intercambio de nutrientes.
Ahora, la concentración de eritrocitos, o sea, la cantidad de eritrocitos que va a estar presente en la sangre es variable, varía dependiendo de qué, varía dependiendo del sexo, ¿sí? Y varía dependiendo de algunas condiciones ambientales. Por ejemplo, en el caso de la variación por sexo, los hombres sanos normalmente tienen un poquito más, aproximadamente 5.2 millones de eritrocitos por cada milímetro cúbico de sangre, ¿sí? En términos absolutos, eso es más o menos 300.000 eritrocitos. Ahora, ahora, en el caso de la mujer, este valor es un poquito menor, ¿sí? Es de 4.7 millones de eritrocitos por cada milímetro cúbico. Esta diferencia se debe a una cuestión hormonal. Como en los hombres hay mayor cantidad de testosterona, después cuando veamos el sistema endocrino vamos a ver que la testosterona ejerce una estimulación en la producción de una hormona que es la eritropoyetina, que es lo que estimula la producción de nuevos eritrocitos, de nuevos hematíes. Bien, y en el caso de las condiciones ambientales, voy a cambiar de color este para no confundir, estas son las mujeres. Las condiciones ambientales se refiere a la altitud a la cual vive una persona, ¿sí? Estos valores de aquí son valores de una persona que vive más o menos a la altura del nivel del mar, ¿bien? Pero las personas que viven en altitudes muy elevadas, como por ejemplo en una montaña, imagínense, ahí, a ver, vamos a hacer algo así. Imagínense, aquí hay una montaña, luego aquí está la playita, la playa, y aquí está el mar, ¿sí? Este es el mar, esta es la playa ahí de color amarillo, y luego aquí tenemos la montaña. Entonces, si yo tengo una persona que está viviendo aquí a nivel de la playa, a nivel del mar, y otra que está viviendo allá arriba en la montaña, ¿sí? Esta persona está expuesta a un aire atmosférico que tiene menos presión de oxígeno. O sea, el aire aquí tiene menor presión de oxígeno. Entonces los pulmones tienen más dificultades para extraer el oxígeno del aire. Y lo que hace el organismo es tratar de compensar eso aumentando la cantidad de eritrocitos que produce esta persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice aquí abajo. Personas que viven en altitudes muy elevadas, por ejemplo en las montañas, tienen mayor número de eritrocitos para compensar la menor disponibilidad de oxígeno que hay en el aire. Las personas que viven aquí a nivel del mar normalmente no tienen esa compensación y estos son sus valores normales. Bien. Ahora, dentro de los eritrocitos está la hemoglobina, ¿sí? Y la cantidad de hemoglobina que hay por eritrocito y en sangre total también tiene unas ciertas variaciones. En nuestro caso, los eritrocitos pueden concentrar más o menos hasta 34 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de célula, ¿sí? Esto es casi cuando está totalmente saturado. Esto sería aquí, bien, en este caso. Y ustedes saben que la hemoglobina tiene una estructura que, una estructura molecular que hace que adopte el color rojo, ¿sí? Entonces la hemoglobina es lo que le brinda la típica coloración roja al eritrocito, por eso se llaman células rojas o glóbulos rojos. Bien, cuando hay déficit de hemoglobina, o sea, la concentración de hemoglobina dentro de este eritrocito tiene que estar entre 32 y 36, ¿sí? 34 sería la media. Si hay déficit, si hay menos cantidad de hemoglobina, fíjense que lo que va a pasar es que el eritrocito pierde esa coloración roja bien característica y pasa a ser más claro, ¿sí? Esto es lo que se llama hipocromía, ¿sí? Hipocrómico.
Hipo quiere decir bajo, crómico se refiere al color, poco color, tiene poco color, ¿sí? Y cuando yo tengo más de 36 gramos por decilitro, entonces voy a tener un exceso de color, ¿sí? Esto se llama hipercromía, hipercrómico, ¿bien? Mucho color. Eh, entonces, para que tengan una idea, esto es importante porque cuando yo voy a hacer el diagnóstico de anemias, por ejemplo, la cantidad de hemoglobina que tiene el eritrocito me permite clasificar la anemia. Si la anemia tiene un volumen normal, esto sería normocrómico, ¿sí? Color normal. Entonces las anemias yo puedo clasificar en anemia normocrómica, anemia hipocrómica y así. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la cantidad de hemoglobina que tiene cada uno de los eritrocitos. De vuelta, esto es dentro de un solo eritrocito. Si yo quiero ver la cantidad de hemoglobina total en la sangre total, ¿sí? Esto va a ser diferente. En el caso de los hombres, más o menos 15 gramos por 100 ml. En el caso de las mujeres, un poquito menos, 14 gramos por 100 ml. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, las mujeres tienen menos cantidad de eritrocitos y por lo tanto van a tener menos cantidad de hemoglobina, ¿sí? Entonces, la medición de la hemoglobina y del hematocrito son importantes para hacer diagnósticos de enfermedades como la anemia o como las policitemias que vamos a ver después, ¿sí? Ahora, eso en cuanto a generalidades de los Profe, eritrocitos. tengo una pregunta. Sí, te escucho. ¿Qué relación tiene la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina con que le haga más rojo al eritrocito? Y la hemoglobina, por su estructura que vamos a ver después, pero por ahí había una imagen. Acá está. Por su estructura que está formado por 4 polipéptidos que tienen el grupo M, que se unen al hierro y todo eso, esta estructura interactúa con la luz y hace que adopte el color rojo, ¿sí? O sea, la hemoglobina, cuando interactúa con la luz, absorbe todos los espectros de luz, pero hace que el color rojo, la luz de color rojo, rebote y nosotros podamos ver el color rojo, básicamente. Todos los otros espectros, o sea, todas las otras longitudes de onda, por ejemplo, si yo le tiro luz verde, la luz verde se absorbe en esta molécula. Luz azul se absorbe, pero la luz roja rebota por causa de digamos, por su configuración química, por sus propiedades químicas y físicas. ¿Sí? La luz roja rebota. Entonces, la hemoglobina adopta un color rojo. Yo le voy a ver de color rojo. Entonces, cuando más hemoglobina tenga un eritrocito, más luz de color roja va a estar rebotando. Y eso hace que adopte un color bien rojo, así bien intenso. Si yo tengo poca hemoglobina, voy a tener poca luz roja que está rebotando y eso hace que pierda su color característico. Básicamente es eso. Eso también pasa en los músculos. El músculo tiene una proteína muy parecida a la hemoglobina que se llama mioglobina y hace exactamente lo mismo. Si tiene mucha cantidad de esa proteína dentro de esta célula, va a tener un color rojo más intenso. O sea, más luz roja va a estar siendo emitida, digamos. Si tiene poca cantidad, entonces menos luz roja se emite y por eso pierde su color. No sé si se entiende. Sí, gracias, profe. Ah, de nada. Bien. Ahora, en cuanto a cómo se forman estas células, la producción de eritrocitos o eritropoyesis, acuérdense que poiesis es producción y eritro viene de eritrocito, ¿sí? Producción de eritrocitos. Esto ocurre en distintos lugares del organismo dependiendo de la etapa de la vida en la que estamos mencionando. Y este gráfico que encontré, no recuerdo en qué libro, era un libro creo que era de biología molecular o de histología, no me acuerdo. Pero es un gráfico muy ilustrativo, un poquito mejor que el que aparece en Guyton, pero básicamente tiene la misma información, ¿sí? Fíjense, aquí está
El mes número 9 en el eje X tenemos los meses aquí, o sea, desde el mes 0 de gestación hasta el mes 9 de gestación, hasta el nacimiento, ¿sí? Y a partir de aquí en adelante tenemos años. Entonces aquí tenemos 10 años, 20 años, 30 años, así. Bien. Entonces fíjense, en el eje vertical tenemos la hematopoiesis, o sea, dónde se produce o la cantidad de glóbulos rojos que se produce. Y vean cómo se divide claramente dependiendo de si estoy hablando de la gestación o después de haber nacido. Antes del nacimiento, en los primeros 3 meses, en el primer trimestre, la principal producción de glóbulos rojos ocurre en esta estructura embrionaria que es el saco vitelino, ¿sí? Entonces, importante, primer trimestre, el saco vitelino es el principal productor de eritrocitos, básicamente, ¿sí? Estos son eritrocitos primitivos, que algunos de ellos van a ser nucleados, pero que luego se van a ir diferenciando. Eso es hasta el mes número 3. Ahí le borré un poco el 3, vamos a rehacer esto. Ahora, primer trimestre. En el segundo trimestre, ¿sí? Del mes 3 hasta el mes 6, el principal órgano que va a producir ahí el eritrocito es el hígado, básicamente. El hígado. Bien, entonces, aparte del hígado, yo veo que el vaso y algunos tejidos linfoides también van a producir una pequeña cantidad de eritrocitos, pero no es lo principal. El principal y el más importante productor de eritrocitos en este periodo, en el segundo trimestre, es el hígado, ¿sí? Y luego, en el tercer trimestre, voy a pintar aquí de azul, del mes 6 hasta el nacimiento, comienza a tener protagonismo ya la médula ósea, ¿sí? La médula ósea. Entonces, a partir del tercer trimestre, la médula ósea es la más importante. Y luego, fíjense qué pasa con el saco vitelino. Aquí comienza a disminuir la producción hasta el tercer mes. Y aquí comienza el hígado. Entonces, a partir del mes número 3, el hígado es el principal, un poquito ayudado por los linfáticos. Luego, la producción en hígado comienza a disminuir hasta el nacimiento. Entonces, a partir del nacimiento en adelante, desde aquí en adelante, el principal productor y el único productor básicamente de, de eritrocitos es la médula ósea, ¿sí? Entonces, tercer trimestre y vida adulta, médula ósea. Puede ser que quede algún tejido linfático que produzca pequeñas cantidades, puede ser, pero la médula ósea es la principal, ¿sí? Y fíjense que una vez que nacemos, la médula ósea, la producción de eritrocitos en la médula ósea no es igual en todos los huesos, ¿sí? Más o menos hasta los 10 años, ¿sí? Hasta los 5 años participan la médula ósea de todos los huesos, ¿sí? Pero luego, a partir de los 5 o 10 años, comienzan a disminuir la actividad de la médula ósea de los huesos largos. La tibia, el fémur, ven que comienza a disminuir drásticamente. Aquí prácticamente tengo todos los huesos y luego, más o menos a partir de los 20 años, ¿sí? A partir de aquí en adelante, fíjense qué pasa. Voy a marcar aquí. Entonces, de aquí en adelante, prácticamente la médula ósea de la tibia, del fémur, del húmero, del radio, de todos los huesos largos, es reemplazada por tejido adiposo. Se reemplaza, o sea, el tejido de la médula ósea se atrofia y se reemplaza por tejido adiposo. Entonces, de aquí en adelante, básicamente lo que yo voy a tener es que la médula que produce eritrocitos es solamente la médula ósea de los huesos esponjosos, ¿sí? O sea, el tejido esponjoso, como la médula ósea de las vértebras, del esternón, de las costillas, del hueso coxal, básicamente los huesos planos o huesos irregulares que tienen mucho hueso esponjoso en su constitución, ¿sí? Entonces, después de los 20 años, todos esos huesos esponjosos, vértebras, esternón, costillas, huesos ilíacos, son los principales que van a producir médula ósea.
que van a producir, perdón, eritrocitos, ¿sí? Es por eso que si a los 20 años yo quiero, o sea, un paciente con más de 20 años, yo quiero saber cómo está trabajando su médula ósea, voy a tomar una muestra de algunos de estos tejidos, de las costillas. Normalmente de la costilla no, porque duele muchísimo, ¿sí? Se toma la muestra del esternón o de los huesos ilíacos, que también son bastante superficiales, ¿sí? También serviría de las vértebras y costillas. Entonces, incluso a pesar de esto, fíjense, la actividad general de la médula ósea va disminuyendo lentamente con el paso de los años, ¿sí? Incluso después de los 20 años, sigue disminuyendo lentamente. Ahora, dentro de la médula ósea, aquí, nosotros vamos a tener una célula madre específica que se llama célula madre hematopoyética. Estoy hablando en adultos, ¿sí? La célula madre hematopoyética, que se abrevia así, HSC. Esta célula madre es la precursora de básicamente todas las células de la sangre y se va a ir diferenciando. A ver, tiene dos formas de dividirse. Cuando hace una división mitótica, va a hacer una copia exacta de ella misma, aquí, por ejemplo, o aquí. ¿Para qué? La, para mantener la población de células madre hematopoyéticas, ¿sí? Para que esto se mantenga. Ahora, algunas de estas van a comenzar a diferenciarse, ¿sí? Bajo la influencia de algunas citocinas, factores de crecimiento, se pueden diferenciar en dos caminos grandes y principales, ¿sí? Por un lado, puede producir las células progenitoras mieloides comunes, ¿sí? Célula progenitora mieloide común, CMP se llama. De aquí van a salir la gran mayoría de células de la sangre. Salen el megacariocito que produce las plaquetas, todos los granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y eritrocitos, que es lo que a nosotros nos interesa. Acuérdense de esto, ¿sí? Ahora, la otra alternativa es que vaya hacia la célula progenitora linfoide, ¿sí? Entonces aquí yo tengo dos alternativas. La célula madre hematopoyética se puede diferenciar en una célula progenitora mieloide o en una célula progenitora linfoide. Linfoide, ¿qué va a originar? Va a originar los linfocitos. Linfocito T, linfocito B, linfocito natural killer, ¿sí? Esto es importante recordar. Nosotros vamos a enfocarnos en estas células en otras clases, ¿sí? Cuando hablamos de sistema inmunológico, pero por el momento nos enfocamos en la célula mieloide, que va a originar, entre otros, al eritrocito, ¿sí? Por cierto, a modo de curiosidad, cuando hay un cáncer de médula ósea, ¿sí? Que va a producir después un cáncer de la sangre, de las células de la sangre, nosotros le clasificamos al cáncer de la sangre, a las leucemias, dependiendo de a cuál de estos dos afecta. Las leucemias mieloides afectan a estas células y las leucemias linfoides afectan a los linfocitos, ¿sí? Entonces, esta clasificación es importante en el estudio de las enfermedades de la sangre. Ahora, vamos a enfocarnos en la eritropoyesis, la producción de eritrocitos, ¿sí? Estas células madre pluripotenciales que producía el progenitor, la célula progenitora mieloide, ¿sí? Luego, estas células progenitoras mieloides se van a ir diferenciando en otras células específicas para cada línea celular. O sea, esta mieloide se puede diferenciar en cualquiera de estas otras series que vemos aquí. Y la que nos interesa a nosotros es la que va a terminar produciendo los eritrocitos, ¿sí? Que es esta, se llama colonia formadora de eritrocitos o unidad formadora de colonias de eritrocitos, básicamente. Esta es la que va a producir, finalmente, después de una serie de modificaciones, va a producir el eritrocito, ¿sí? Así también yo tengo muchas unidades formadoras de colonias. Yo voy a tener unidad formadora de colonia de
megacariocitos, de eosinófilos, de basófilos y así, de neutrófilos, de monocitos, por ejemplo. Bien, pero en este caso lo que nos va a interesar es esta, la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Bien, esa unidad formadora de colonias se vuelve a diferenciar, llega a un punto en que deja de dividirse y comienza a sufrir varios cambios que finalmente van a formar nuestro eritrocito maduro. Ahora, esa formación, esa fábrica de nuevos eritrocitos va a estar regulado por varias hormonas inductoras del crecimiento, como la interleucina 3, la eritropoyetina, son varias hormonas que van a regular la eritropoyesis, varios factores, ¿sí? La diferenciación hacia las células maduras de la sangre básicamente va a estar regulado por estas hormonas. Y la más importante de ellas, o la principal, es la eritropoyetina, la EPO, ¿sí? La eritropoyetina. Ahora, la producción de estos factores reguladores va a depender de estímulos externos, por ejemplo, de la hipoxia, de la concentración de hemoglobina general en la sangre, va a depender de varios factores, ¿sí? Y esta eritropoyetina, por ejemplo, que está aquí, la EPO, lo que va a hacer es estimular a que la colonia formadora la unidad formadora de colonia de eritrocitos se multiplique, ¿sí? Que los progenitores se multipliquen y que el proeritroblasto se multiplique. Va a hacer que estas células se multipliquen. ¿Para qué? Para aumentar cada vez más la producción de eritrocitos, para tener más eritrocitos finalmente. Bien, entonces, si recuerdan por histología o por eh, embriología, no sé, no recuerdo dónde estudiaban esto, en histología creo, que el eritrocito comienza, o perdón, el eritroblasto, el proeritroblasto comienza a sufrir una serie de cambios hasta convertirse en eritrocito maduro, ¿sí? Entonces, el proeritroblasto es la primera célula que yo puedo ver en el microscopio y que puedo identificar de la serie de los eritrocitos. Puedo decir, bueno, esta célula se va a convertir en un eritrocito, ¿sí? Es una célula grande, bien basófila, tiene un núcleo bien grande, central redondeado con nucleolos. Bien, después sufre ciertos cambios y se convierte en el eritroblasto basófilo, ¿sí? El eritroblasto basófilo tiene todavía un núcleo grande, ya no tiene nucleolos y su citoplasma es bien basófilo, bien azulado, porque tiene un montón de polirribosomas que están fabricando o van a fabricar hemoglobina, ¿sí? Que es la proteína del eritrocito. Después, el eritroblasto, que era basófilo, ahora se llama policromatófilo. Y fíjense, es simplemente mirar la nomenclatura. Eritroblasto. Blasto quiere decir célula inmadura. Eritro se refiere a que va a ser un eritrocito, ¿sí? Blasto es una célula inmadura. Aquí dice eritroblasto basófilo. Basófilo es que se une a colorantes básicos, ¿verdad? Y luego, policromatófilo. Poli quiere decir mucho, cromatófilo quiere decir que le atrae el color. O sea, le atraen varios colores. Quiere decir que yo voy a tener una zona que es basófila, que es esta zona de aquí, y luego una zona eosinófila, que es esta zona de aquí. Obviamente, en la vida real no es así, mitad y mitad, sino que en la vida real yo voy a ver como si fuera un eritroblasto basófilo, pero con pequeñas zonas eosinófilas, ¿sí? Si veo los dos al mismo tiempo, basófilo y eosinófilo, entonces se llama policromatófilo, eritroblasto, policromatófilo. La característica es que todavía tiene núcleo, ¿sí? Todavía tiene núcleo. A partir de aquí, esta célula va a perder su núcleo, el núcleo se pierde hacia el exterior, ¿sí? Y aparece lo que se llama el eritroblasto ortocromatófilo. Orto quiere decir recto, o sea, que tiene solamente un color, ¿sí? Aquí yo tengo solamente un color y este va a
perder su núcleo. Su núcleo se condensa y se pierde, ¿sí? Sale. Y el siguiente va a ser un reticulocito. Un reticulocito básicamente es un eritrocito casi completamente maduro, solamente que todavía tiene pequeñas zonas basófilas aquí, que son los polirribosomas que todavía quedan dentro del citosol del reticulocito. Esta es una célula inmadura que va a ser liberada en la sangre, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, esto yo puedo encontrar en la sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el reticulocito, después de 1 o 2 días, desaparece toda esta mancha basófila y se convierte entonces en un eritrocito maduro, ¿sí? El eritrocito maduro ya no tiene este material basófilo, esa es la diferencia. Y eso ocurre en máximo en 2 días, después de que se liberó en la sangre. Bien, entonces es normal encontrar una pequeña cantidad de reticulocitos en la sangre, menos del 1%. La mayoría van a ser en la sangre y la mayoría van a ser eritrocitos maduros. Bien, ahora, los reticulocitos a mí me importan en la vida real, en la práctica clínica, porque son un indicador de qué tan activa está la médula ósea, de cuánta eritropoyesis está ocurriendo dentro de la médula ósea, ¿sí? Entonces, aquí vemos un frotis que fue teñido con un color, o sea, con un colorante que es el azul de metileno, y cuando yo le pongo azul de metileno voy a ver cómo el eritrocito se tiñe así, como estos de aquí, y el reticulocito presenta estas zonas basófilas, estas manchas basófilas en su interior, ¿sí? Entonces, como les dije, en 1 o 2 días eso tiene que desaparecer y se tiene que convertir en un eritrocito maduro, ¿sí? Normalmente en un frotis de sangre de un adulto normal, la cantidad de reticulocitos tiene que ser menor al 1%. Esto es normal. Si yo veo una gran cantidad de reticulocitos, más del 2, 3, 4, 5% o más, ¿sí? Si mi sangre tiene muchos reticulocitos, ¿qué me indica eso? Me indica que la médula está acelerando todo este proceso y está liberando demasiados reticulocitos en la sangre y por lo tanto la hematopoiesis está acelerada o más específicamente la eritropoiesis está acelerada, ¿sí? Un aumento en el número de reticulocitos indica un aumento en la producción de eritrocitos. Se está produciendo de forma muy acelerada, se liberan los reticulocitos en la sangre y no le da tiempo de madurar todavía. ¿Sí? ¿Eso cuándo ocurre? Por ejemplo, cuando un paciente tiene una hipoxia, el organismo trata de compensar y producir más glóbulos rojos, o cuando hay una anemia por el mismo motivo, ¿sí? Entonces, es importante recordar esto. Los valores normales del reticulocito es solamente menos del 1%. 1 o 2, depende del laboratorio, ¿sí? Ahora, ¿cómo se regula todo esto? Básicamente se regula a través de varios mecanismos, pero la cantidad de oxígeno que hay en los tejidos es el principal regulador de los eritrocitos, ¿sí? Entonces, todo lo que afecte a la oxigenación, por ejemplo, si disminuye el oxígeno, ¿qué va a hacer el organismo? El organismo va a estimular, va a aumentar la eritropoyesis para tratar de compensar, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda disminuir la cantidad de oxígeno en los tejidos va a estimular la eritropoyesis, que puede ser bajo volumen de sangre, puede ser la presencia de una anemia, que ya vamos a ver, baja cantidad de hemoglobina, mal flujo sanguíneo, enfermedades del pulmón, que hace que no se pueda absorber el oxígeno suficiente. O sea, todo lo que afecte la oxigenación también va a afectar a la producción de eritrocitos, ¿sí? Ahora, dijimos que la hormona más importante para producir o estimular la eritropoyesis es esta, la eritropoyetina, que es una hormona, una glucoproteína, que es producida sobre todo, principalmente por los riñones, ¿sí? Más o menos el 90% es producida aquí,
10% más o menos también es producida en el hígado, pero principalmente es producida por los riñones. Bien, los riñones entonces detectan los niveles bajos de oxígeno en la sangre, producen eritropoyetina, la eritropoyetina va a la médula ósea y comienza a estimular, ¿sí? Estimula a la médula ósea para que aumente la producción de glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos que se produjeron son liberados en la sangre y de esa manera se compensa esa hipoxia. Bien, entonces, si yo no tengo eritropoyetina, si no hay eritropoyetina, básicamente la hipoxia no afecta a los eritrocitos. El hígado sí, el hígado puede producir eh, poca cantidad, ¿sí? Pero principalmente cuando yo tengo un problema que afecta a los riñones, una enfermedad renal crónica, por ejemplo, los riñones no producen la eritropoyetina, entonces la cantidad de eritrocitos disminuye. Bien, entonces acuérdense, la hormona más importante que regula la eritropoyesis es la eritropoyetina, es la clave. Y de hecho, es el motivo por el cual los hombres tienen más glóbulos rojos que las mujeres, porque la testosterona estimula al riñón para que produzca eritropoyetina, más eritropoyetina, entonces, como consecuencia, tengo más glóbulos rojos. Bien, ¿qué es lo que hace la EPO? Básicamente, cuando el riñón tiene una hipoxia, ¿sí? Hay una hipoxia renal y eso induce la expresión de esta proteína que es el factor 1 inducible por hipoxia, HIF1, ¿sí? El HIF1 es un factor de transcripción para ir hasta el núcleo de la célula y estimular la producción de la expresión del gen de la eritropoyetina, ¿sí? Entonces aumenta la producción de eritropoyetina. La EPO va hasta la médula ósea y estimula la producción, como vimos antes, de los proeritroblastos, ¿sí? Y las células precursoras. A ver esa imagen de antes. Aquí. La EPO viene a la médula y estimula la producción de la unidad formadora de colonias, del progenitor primitivo y del proeritroblasto. Estimula todo esto, ¿sí? Para de esa forma lograr producir más eritrocitos. Ahora, aparte de eso, también acelera, fíjense, acelera los pasos de la diferenciación, ¿sí? Todo esto se ve acelerado y eso ¿qué va a causar? Que más cantidad de reticulocitos sean liberados a la sangre, ¿sí? Aquí yo tengo de aquí hacia arriba, es todo lo que está en la médula ósea y los reticulocitos ya son liberados en la sangre. Si esto está más acelerado, entonces más cantidad de reticulocitos se liberan en la sangre. Por eso los reticulocitos me sirven para saber si yo tengo una eritropoyesis acelerada o no. Bien. Ahora, como les dije, la EPO se forma en el riñón cuando yo tengo una hipoxia, ¿sí? Una hipoxia con un pico de producción de eritropoyetina que aparece en menos de 24 horas. Por ejemplo, yo ahora mismo voy en un vuelo hasta un lugar muy alto en las montañas, eso me va a causar una hipoxia y en menos de 24 horas yo ya voy a tener un aumento de la producción de eritropoyetina para tratar de compensar eso, ¿sí? Desde que se libera esa eritropoyetina hasta que los eritrocitos son liberados en la sangre, pasan más o menos 5 días. O sea, el efecto de esto se va a observar en la sangre más o menos 5 días después, ¿sí? Cuando el oxígeno en los tejidos vuelve a lo normal, entonces la producción de eritropoyetina vuelve a disminuir. Básicamente es un mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Entonces aquí en los tejidos tengo bajo nivel de oxígeno. Eso estimula la EPO. La EPO va y estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Eso se libera en la sangre. Cuando hay más glóbulos rojos, vuelve a aumentar el nivel de oxígeno disponible, ¿sí? Y eso causa una retroalimentación negativa para cortar el ciclo, básicamente. ¿Sí? Ahora,
Para que el eritrocito madure, para que pase por todos esos estadios de maduración, yo necesito dos ingredientes principales. La vitamina B12, que también se conoce como cianocobalamina, ¿sí? Y el ácido fólico. Estos dos son esenciales para qué? Para la maduración del glóbulo rojo, del eritrocito, ¿sí? Para fabricar ADN, para formar este compuesto, ¿sí? Que es el trifosfato de timidina. Eh, yo necesito estos elementos. Cuando hay un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, el ADN no se puede sintetizar normalmente, entonces se bloquea la maduración y la división de las células progenitoras y eso va a afectar a los glóbulos rojos, a los eritrocitos, ¿sí? Entonces, si yo tengo déficit de estos elementos, principalmente lo que va a ocurrir es que aumenta el tamaño de los eritrocitos que se forman, ¿sí? Y cambia su forma también, o sea, la forma bicóncava típica puede verse alterada. Principalmente afecta el tamaño. Cuando un eritrocito es más grande de lo normal, esto se llama macrocito, ¿sí? Y cuando esto aparece dentro de una anemia, esa anemia se llama anemia megaloblástica, ¿sí? Anemia megaloblástica. Megalo viene de eritrocitos que son más grandes de lo normal, miden más de 7,8 micras de diámetro, ¿sí? Y blástico es porque aparecen muchas formas inmaduras que son liberadas porque no consiguen terminar su maduración. Bien. También se llama anemia perniciosa. Entonces, es importante recordar, si hay déficit de vitamina B12 o ácido fólico, voy a tener una anemia megaloblástica. Estos eritrocitos más gigantes, que pueden tener formas irregulares o membranas muy frágiles, ellos no consiguen cumplir su función normal y van a causar un montón de problemas, ¿sí? La anemia perniciosa generalmente está causada por una deficiencia en la absorción de vitamina B12, ¿sí? Y normalmente para absorber la vitamina B12 yo necesito que el estómago produzca esta proteína que es el factor intrínseco, ¿sí? Factor intrínseco. El factor intrínseco se une a la vitamina B12 aquí. El estómago produce factor intrínseco, ¿sí? El factor intrínseco se une a la vitamina B12 de los alimentos y ahí recién el intestino puede absorber, ¿sí? Si yo no tengo factor intrínseco porque tengo un cáncer del estómago, por ejemplo, ¿sí? Está afectando el estómago no produce factor intrínseco. No tengo esto, la vitamina B12 por sí sola no se puede absorber, entonces hay un déficit y eso causa la anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, esto de vuelta, esto van a estudiar más adelante cuando vean patologías, pero solo para que vean la importancia de la B12 y ácido fólico en la maduración de los eritrocitos, ¿sí? Entonces, para absorber y almacenar vitamina B12, yo necesito ese factor intrínseco para absorber, pues, sobre todo para la absorción. Bien, entonces, una vez que yo absorbo la vitamina B12, ¿sí? Se une a una proteína que se llama transcobalamina, ¿sí? Que transporta todo eso principalmente en el hígado y se almacena aquí en el hígado. Y luego del hígado se va liberando lentamente dependiendo de la necesidad. Bien, entonces, normalmente mi hígado va a tener una gran cantidad de vitamina B12 ahí eh, almacenada. Y esto se usa poco en el día a día, ¿sí? La cantidad diaria que yo necesito es de 1 a 3 microgramos, o sea, es pequeñísimo, pequeñísimo. Bien, entonces, si yo tengo este problema del estómago y tengo una mala absorción de vitamina B12, eso no va a causar un síntoma de forma inmediata, eso va a tardar meses o incluso varios años antes de que se termine la reserva de vitamina B12 que hay en el hígado y comience a causar un problema, ¿sí? Entonces el déficit de vitamina B12 tarda bastante en desarrollarse, muchos años.
Ahora, el ácido fólico también es importante para ese mismo motivo, para la producción de ADN y la maduración de los glóbulos rojos. ¿Sí? Está presente en los alimentos verdes, en las verduras, frutas, en la carne, en el atún, por ejemplo, en el hígado, ¿sí? Que a nadie le gusta comer hígado. No sé si a ustedes les gusta, a mí no me gusta. Pero es un alimento muy rico en ácido fólico y es esencial para muchos procesos, entre ellos la maduración de los eritrocitos. ¿Sí? Cuando hay un déficit en la absorción, causa déficit de ácido de vitamina B12 también. ¿Sí? Y entonces eso va a causar la anemia megaloblástica, la anemia con eritrocitos gigantes. Bien, ahora, en cuanto a la hemoglobina comienza a sintetizarse en este punto, ¿sí? A nivel del eritroblasto policromatófilo. De hecho, esta zona más eosinófila del citoplasma es la hemoglobina, la proteína hemoglobina que se está sintetizando y que dijimos que tiene la característica coloración roja. Bien, entonces la hemoglobina se sintetiza siguiendo varios procesos bioquímicos que están citados aquí en este orden. ¿Sí? No hace falta que sepan esto, creo, no sé. No sé si la doctora Valeria puede preguntar esto, pero esto es más bioquímica que otra cosa. Pero básicamente se comienza a sintetizar, se sintetizan las cadenas que son las protoporfirinas, luego se van a unir al hierro, se unen al grupo M y se fusionan las cuatro subunidades y voy a tener los distintos tipos de hemoglobina en el eritrocito. ¿Sí? Entonces, esto sí es importante. A ver, este orden en particular no sé si es muy importante, pero la estructura de la hemoglobina sí es importante que conozcan. ¿Sí? La hemoglobina es una molécula, una macromolécula, ¿sí? Que está formada por 4 unidades más pequeñas, por 4 subunidades. Es una proteína que tiene eh, una estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí yo tengo una cadena de color verde. Esta es una proteína que se va plegando, ¿sí? Que le llamamos alfa 1. Luego aquí tengo otra de color lila o violeta, que es beta 1, ¿sí? Aquí tengo otra, digamos que es amarillo, no sé, beta 2. Y aquí tengo otra cadena que es alfa 2. Entonces tengo 4 cadenas polipeptídicas que se van a combinar entre sí, ¿sí? Son las 4 subunidades. Cada una de ellas se va a combinar con un grupo M o grupo hemo, ¿sí? Que sería esta estructura en forma romboidal que vemos aquí. Aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Y cada grupo hemo también se va a unir a un átomo de hierro. ¿Sí? Ahí no dice, pero cada grupo hemo está unido aquí en el medio a un átomo de hierro. Aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Sí? Ese sería el hierro. Entonces, eh, el hierro es lo que tiene la capacidad de unirse al oxígeno. El oxígeno se va a unir al hierro, ¿sí? Y estas 4 cadenas coloridas gigantes que ven aquí, ¿sí? Pueden ser de varios tipos. Entonces, en el ADN del eritroblasto aquí, yo puedo tener varios tipos de genes, ¿sí? Hay varios tipos de cadenas de globina que pueden estar codificadas. Las principales, las más importantes, son la cadena alfa, la cadena beta, la cadena gamma y la cadena delta. Son 4 tipos principales de hemoglobina que puedo tener. Sí, perdón, de cadenas de globina, de cada una de estas cadenas individuales. 4 de ellas se tienen que combinar para formar una molécula de hemoglobina. ¿Sí? Entonces, esta combinación puede ocurrir de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener alfa, 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 alfa. 4 cadenas forman una hemoglobina. ¿Sí? Puedo tener beta, 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 por ejemplo. Puedo tener alfa, alfa, beta, beta. Y así. Puedo tener cualquier tipo de combinación. Puedo tener
alfa, alfa, gamma, gamma, por ejemplo. Bien, entonces, lo curioso es que la mayor parte de la hemoglobina de los adultos está formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, ¿sí? O sea, la mayor parte de la hemoglobina tiene esta estructura, dos alfa y dos beta, ¿sí? Hay variaciones, todas estas otras también pueden existir, no todas se unen al oxígeno con la misma afinidad y vamos a ver que hay algunas combinaciones que incluso causan enfermedades, ¿sí? Pero básicamente la hemoglobina A quiere decir de adulto, ¿sí? La hemoglobina de adulto está formada por dos cadenas alfa, dos cadenas beta y pesa más o menos 64.000 Dalton, ¿sí? Ahora, dentro de esa hemoglobina yo voy a tener cuatro grupos hemo. Los grupos hemo básicamente son esta estructura molecular, aquí circular, que se van a unir en el medio a un átomo de hierro, ¿sí? Entonces, en el medio del grupo hemo yo voy a tener este átomo de hierro y el átomo de hierro va a tener dos enlaces libres, uno que viene aquí a unirse a este grupo nitrogenado y otro que queda libre para unirse con el oxígeno. Entonces, el oxígeno al final se une al hierro que está en el grupo M, en el grupo hemo, ¿sí? Se une a través de este enlace de aquí. Vamos a pintar de otro color, este enlace. Entonces, por eso es que si yo no tengo hierro, el oxígeno no se puede unir aquí, ¿sí? Si no tengo grupo hemo, no tengo dónde poner el hierro. Entonces, todo esto es muy, muy importante. El oxígeno molecular se une al grupo hemo, específicamente al hierro que está en el medio del grupo hemo, ¿sí? Entonces dijimos, cada molécula de hemoglobina tiene cuatro grupos hemo, por lo tanto, tiene cuatro átomos de hierro y por lo tanto puede unirse a cuatro moléculas de oxígeno, ¿sí? Cada molécula de hemoglobina puede tener como máximo cuatro moléculas de oxígeno que van a ser transportadas. Bien. Ahora, como les dije, la hemoglobina de adulto más frecuente es esta, ¿sí? Alfa, alfa, beta, beta. Dos cadenas alfa y dos cadenas beta. 96% de la hemoglobina tiene esta configuración. Algunas moléculas de hemoglobina pueden ser así, alfa, alfa, delta, delta, ¿sí? Esto se llama hemoglobina del adulto tipo 2, que es muy infrecuente, menos del 3%, ¿sí? La mayoría es así. Y luego tenemos las otras combinaciones que son, que van a ser infrecuentes. Por ejemplo, en el periodo fetal, la mayor cantidad de hemoglobina que se produce por el saco vitelino y por el hígado y todo eso es así, alfa, alfa, gamma, gamma. O sea, tengo esta combinación y esta combinación se llama hemoglobina fetal, ¿sí? En el adulto esto ya no es frecuente. Fíjense, a partir del nacimiento la hemoglobina, la cadena gamma ya no se produce y la hemoglobina pasa a ser esta, que es la hemoglobina del adulto, ¿sí? Y luego tenemos esta hemoglobina que puede ocurrir, por ejemplo, que es la hemoglobina donde todas son cadenas beta, ¿sí? Entonces, básicamente, esto ocurre en una mutación donde la cadena beta, el gen de la cadena beta, sufre una sustitución de un aminoácido, ¿sí? Un ácido glutámico se cambia por una valina, es simplemente una miserable letra que se cambia y eso causa una mutación que forma esta hemoglobina que se llama hemoglobina S, ¿sí? La hemoglobina S, eh, cuando está en contacto con condiciones de bajo nivel de oxígeno, comienza a formar cristales y hace que el eritrocito se deforme y causa una enfermedad bien característica, ¿sí? Entonces, de vuelta, estas hemoglobinas, hay otras también, pero estas no son tan útiles en condiciones fisiológicas. Por eso esta es la más habitual, ¿sí? La hemoglobina del adulto. Ahora, la hemoglobina tiene esta característica que el oxígeno, este es el oxígeno que se une
a la hemoglobina, lo hace de forma reversible, ¿sí? Y se une a la hemoglobina, es transportada en la sangre y cuando llega a los tejidos que tienen bajo nivel de oxígeno, ese oxígeno tiene la capacidad de desprenderse de la hemoglobina y difundir hacia los tejidos, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí estaría el pulmón, ¿sí? Y estos serían los tejidos. Tejidos. Entonces, el oxígeno del pulmón se puede unir a la hemoglobina, es transportada y cuando llega a los tejidos, ese oxígeno es liberado. Entonces, gracias a que esta unión es reversible, permite este movimiento, este intercambio de oxígeno eh, entre el pulmón, el eritrocito y los tejidos, ¿sí? ¿De qué depende para saber hacia dónde se va a mover el oxígeno? Depende de las presiones parciales de oxígeno y de la concentración, básicamente, ¿sí? De donde hay mucho oxígeno a donde hay poco oxígeno, en esa dirección va a fluir, ¿sí? En este caso, el tejido tiene poco oxígeno, el eritrocito tiene mucho, entonces le va a ceder el oxígeno hacia los tejidos. Bien. Entonces, es importante recordar que el oxígeno se está transportando como una molécula, ¿sí? No como un ion, es O2. Tengo dos átomos de oxígeno unidos, no tiene carga eléctrica. Entonces puede difundir fácilmente a través de las membranas celulares, ¿sí? Bien, ahora, el hierro entonces es un elemento esencial para el transporte de oxígeno, ¿sí? No solamente para la hemoglobina, también para la mioglobina, los citocromos, para un montón de procesos del organismo. Pero básicamente, eh, el hierro total del organismo es bastante poquito, o sea, 4 a 5 gramos en total, en todo el organismo, yo voy a tener de hierro. Y ese hierro se distribuye de distintas maneras. Más o menos 65% va a estar en la hemoglobina, ¿sí? Dentro de los glóbulos rojos, la mayor parte entonces está aquí. Luego un 4% en la mioglobina de los músculos, 1% están formando los grupos, los compuestos hemo, ¿sí? Algunos van a estar unidos a la transferrina que está aquí en el plasma. Esta es una proteína que sirve para transportar hierro en el plasma, ¿sí? Y más o menos 15 al 30% van a estar almacenados dentro de los tejidos, ¿sí? Como el vaso y el hígado, principalmente como una proteína que se llama ferritina, que básicamente sirve para almacenar hierro, ¿sí? Entonces, el hierro se absorbe en el intestino delgado, ¿sí? A ver... ay, aquí no me muestra, pero básicamente aquí, el hierro es absorbido, ¿sí? En el intestino delgado y es transportado a través de una proteína que se llama transferrina, que está presente en el plasma, ¿sí? Se une a la proteína transferrina y es transportado hacia los tejidos. Específicamente se le transporta hacia el hígado, ¿sí? Hacia la médula ósea, hacia el vaso y hacia los epitelios, por ejemplo. Ahora, cuando yo tengo un exceso de hierro, ese exceso de hierro se almacena dentro de los hepatocitos y dentro de la médula ósea, porque ahí es donde más se va a utilizar, ¿sí? Entonces, este hierro que fue absorbido va al plasma, se transporta a través de la proteína transferrina. Aquí lo importante es que conozcan qué es la transferrina, ¿sí? Es una apoproteína que sirve para transportar el hierro. Ferrina viene de hierro, trans viene de transportar y ina, en medicina, todo lo que termina en ina generalmente es una proteína, ¿sí? Proteína que transporta el hierro, básicamente. Ahora, en el citoplasma de las células, el hierro se va a unir a la apoferritina, o sea, a ver aquí, a esta otra proteína, ¿sí? Que es la ferritina,
que de vuelta es una apoproteína que sirve para almacenar hierro, forma hierro de depósito. Esto me sirve como una reserva, como un almacén. Entonces, en caso de que yo necesite más hierro, yo puedo volver a liberar esto, convertirlo en hierro libre y que vaya por el plasma hacia los distintos tejidos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo grandes cantidades de hierro y la ferritina ya está toda formada y ya está, tengo mucho depósito de hierro, se puede formar este otro compuesto que es la hemosiderina, ¿sí? La hemosiderina es otra forma de almacenamiento, no es tan útil, no es tan soluble como la ferritina, pero aparece cuando yo tengo grandes cantidades de hierro, ¿sí? Cuando yo tengo poca cantidad de hierro, la hemosiderina se utiliza completamente y la ferritina también y comienza a liberarse eh, de vuelta a la sangre para que sea transportado por la transferrina, ¿sí? Entonces, de vuelta, aquí lo más importante es conocer qué es la ferritina. La ferritina es la forma de almacenar el hierro dentro de los tejidos, ¿sí? Ferritina dentro de los tejidos. Es un hierro de depósito. La transferrina era la forma de transportar el hierro en el plasma, ¿sí? Transferrina transporta el hierro en el plasma. Bien, ahora, este hierro se transporta y va hacia la hemoglobina de los eritrocitos. Cuando los eritrocitos se destruyen, son fagocitados por los macrófagos, ¿sí? De ahí se retira el hierro libre y el hierro vuelve hacia los tejidos. Y el resto es excretado en forma de bilirrubina. O sea, cuando el eritrocito cumple su vida útil, el hierro, todo este hierro que estaba ahí adentro, se recicla. ¿Dónde se recicla? A través de los macrófagos, principalmente los que están en el vaso, ¿sí? Entonces, normalmente cada día nosotros perdemos aproximadamente 0,6 miligramos de hierro en los hombres y 1,3 miligramos de hierro en mujeres. ¿Por qué las mujeres pierden más? Porque tenemos en cuenta la sangre, o sea, el hierro que se pierde durante la menstruación, en la sangre que se pierde en la menstruación, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es el almacenamiento, la absorción y la liberación de hierro en el organismo. Ahora, todo esto va a estar regulado de una forma también bastante precisa. Y tenemos que recordar que cada día el hierro del intestino, esta es la luz del intestino, ¿sí? Esta es la luz. Entonces, el hierro que yo consumo en los alimentos que va a ser absorbido solamente se absorbe en una cierta cantidad, ¿sí? Unos pocos miligramos al día máximo. Si yo consumo más hierro de eso, todo el resto del hierro va a ser eliminado, así como entra, va a ser eliminado a través de las heces, ¿sí? Entonces, ¿cómo se regula la poca absorción de hierro que hay? Gracias a la reserva del hierro del organismo. Si yo tengo mucha reserva de hierro en el organismo, ¿sí? O sea, mi ferritina está saturada, tiene mucho hierro, entonces mi intestino no necesita absorber tanto hierro, ¿sí? Entonces la absorción disminuye. Sin embargo, si mi ferritina está baja, tiene poco hierro, entonces el intestino se pone las pilas y comienza a absorber cada vez más, ¿sí? Entonces la regulación de la absorción de hierro depende de qué? De las reservas de hierro del organismo, ¿sí? No es que todo el hierro que yo consumo voy a absorber, sino que la absorción depende de mis reservas, básicamente. Ahora, recordemos que el eritrocito tiene un ciclo de vida relativamente corto, vive como máximo 120 días, ¿sí? Desde que sale a la sangre y comienza a circular. Luego de 120 días, ¿qué es lo que pasa? Que como el eritrocito no tiene núcleo, ¿sí?
y no tiene orgánulos, o sea, básicamente está lleno de proteínas solamente, no tiene lo necesario para mantener la membrana plasmática, porque la membrana es una estructura dinámica que va cambiando, va sufriendo cambios. Entonces, como no tenemos núcleo, no podemos fabricar las proteínas necesarias y la membrana comienza a degradarse, ¿sí? Lo mismo pasa con la hemoglobina. La hemoglobina, para mantener su integridad, también necesita de un núcleo. Como no hay núcleo aquí, perdón, yo estoy apuntando aquí. Como no hay núcleo en el eritrocito, no se puede mantener por tanto tiempo. Entonces, después de 120 días, la membrana del eritrocito comienza a fallar, comienza a hacerse débil y va a ser destruido ese eritrocito dentro del vaso. ¿Sí? La membrana se vuelve frágil, esos eritrocitos son destruidos, sobre todo cuando pasan por los capilares tan finos que habíamos dicho, ¿sí? La membrana no resiste, se rompe y luego esto es fagocitado por los macrófagos, ¿sí? Para poder ser reutilizado todo su hierro y el resto ser metabolizado. ¿Ok? Bien. Ahora, las anemias, básicamente ya terminamos lo más importante. Ahora, solo para ver dónde se aplica esto en la vida real, digamos, en el estudio de las enfermedades. Las anemias básicamente son un grupo de enfermedades que aparecen cuando yo tengo un déficit de hemoglobina, ¿sí? Se define como déficit de hemoglobina en la sangre que puede ser causada por muchos factores. Puede ser bajo nivel de eritrocito, o cantidad insuficiente de hemoglobina dentro de cada eritrocito, ¿sí? O sea, hay varios tipos de anemias y varias causas de anemias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo pérdida de sangre, tengo una hemorragia, estoy perdiendo sangre, esa sangre que estoy perdiendo se llevó también los eritrocitos, se llevó el oxígeno, entonces voy a tener un déficit de hemoglobina en la sangre y de eritrocitos, ¿sí? Es la anemia hemorrágica, se llama. Si es una hemorragia rápida, el volumen de plasma generalmente se repone rápidamente, ¿sí? Pero los eritrocitos no, los eritrocitos tardan en volver a lo normal, ¿sí? Si es una hemorragia crónica, una pérdida crónica de sangre, el paciente está sangrando desde hace mucho tiempo, de forma lenta, por ejemplo, en hemorragias internas, eso puede hacer que los eritrocitos se vuelvan pequeños, que tengan poca hemoglobina. Entonces, esto se llama anemia hipocrómica, poca hemoglobina, tiene poco color, y como son pequeños, se llama microcítica, célula pequeña, ¿sí? Entonces, estos son causas de anemia, cuando estoy perdiendo sangre. Otra posible causa es la anemia aplásica, cuando el problema no está aquí, sino el problema está en la médula ósea. La médula ósea no está produciendo sangre, por el motivo que sea, por un cáncer, por radiación, por intoxicación, por trastornos autoinmunes, por ejemplo. Si la médula no funciona, entonces no se van a producir este tipo de anemias, cuando el problema está en la médula. Muchas veces no sabemos cuál es la causa, idiopática quiere decir que no conocemos la causa, y el tratamiento es hacer un trasplante de médula ósea o hacer transfusiones para reponer todo esto, ¿sí? Otro problema que puede aparecer es lo que mencionamos antes, la anemia megaloblástica, que es un problema en la maduración que causa que el eritrocito tenga un tamaño mucho mayor de lo normal, ¿sí? Este eritrocito gigante se llama megaloblasto, ¿sí? Eritrocitos grandes, tienen forma normal, a veces tienen membranas frágiles, ¿sí? Y el problema aquí es un déficit de factor intrínseco, puede ser un déficit de vitamina B12, puede ser un déficit de ácido fólico también. Bien. Luego tenemos las anemias hemolíticas.
funciona la médula, tengo mis eritrocitos, pero por algún motivo en alguna parte del cuerpo el eritrocito es destruido, ¿sí? Entonces, normalmente son anomalías que hacen que los eritrocitos se rompan. Un ejemplo de anemia hemolítica es esta, la esferocitosis hereditaria. Esta es una enfermedad genética que causa que el eritrocito, en vez de tener esa típica forma de disco bicóncavo, tenga una forma de esfera, ¿sí? Por eso se llama esferocito. Como tiene esta forma, no tiene la capacidad de atravesar por los capilares, entonces cuando pasa por los capilares se rompe, ¿sí? Se rompe y ocurre la hemólisis. Otra causa de hemólisis es lo que mencionamos antes, cuando hay un defecto genético que causa lo que se llama la anemia falciforme, la hemoglobina de tipo S, ¿sí? Donde todas las cadenas son beta, ¿sí? Es beta, 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 así. Bien, esa hemoglobina, cuando yo tengo niveles normales de oxígeno, mi eritrocito es así. Bien, cuando tengo hipoxia por algún motivo, el eritrocito se deforma totalmente y queda con esta forma así, en forma de os, ¿sí? En forma de letra C, más o menos. Y esto causa lesiones en los capilares, lesiones en los tejidos y causa lo que se llama la anemia falciforme. Es un déficit genético, ¿sí? Luego tenemos la eritroblastosis fetal. Esto también es otra enfermedad muy, muy curiosa donde la mamá de un bebé que tiene sangre de tipo RH positivo, ¿sí? La mamá produce anticuerpos contra la sangre del bebé, ¿sí? La mamá es RH negativo, produce anticuerpos que atacan al bebé. Aquí vemos los anticuerpos que atacan específicamente a los eritrocitos del bebé, ¿sí? Entonces, eso causa un montón de problemas en este bebé que si no se soluciona puede llevar a la muerte, ¿sí? Esto yo solo les menciono rápido, pero van a tener una clase de transfusiones sanguíneas y de grupos sanguíneos donde van a profundizar un poquito más, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una anemia, tengo poca cantidad de hemoglobina y eso tiene muchas consecuencias. Hace que la sangre sea menos viscosa, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco en el corazón, produce vasodilatación, o sea, un montón de problemas que tienen los distintos tejidos para tratar de compensar esa falta de oxígeno, ¿sí? El problema principal que voy a tener es la hipoxia, bajo nivel de oxígeno en la sangre. El corazón trata de bombear más rápido la sangre para compensar y eso también puede causar una insuficiencia cardíaca. Bien, y el otro extremo, ¿sí? Para finalizar, es la policitemia. La policitemia es cuando hay un exceso de eritrocitos, cuando hay una cantidad anormal de eritrocitos en la sangre, excesivamente anormal, ¿sí? Se clasifica en dos. Yo puedo tener una policitemia secundaria que va a ser causada por agentes externos, por ejemplo, por hábitos tóxicos, altitud elevada, por una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esta es una policitemia secundaria. Y luego puedo tener lo que se llama la policitemia primaria o policitemia verdadera, policitemia vera, ¿sí? Que está causado por una anomalía genética que causa que se produzcan más eritrocitos de lo normal, ¿sí? Uno pensaría, bueno, si tengo demasiados eritrocitos voy a tener mucho oxígeno disponible, eso es bueno. En realidad no, porque como tengo demasiadas células en la sangre, eso aumenta la viscosidad, eso hace que la sangre disminuya su flujo, que fluya más lento, ¿sí? Eso disminuye el retorno venoso, eso puede causar problemas cardíacos, la presión se puede elevar, o sea, tiene un montón de problemas también la policitemia, ¿sí? Por eso siempre dentro de la fisiología lo más recomendable es mantener el equilibrio, estar en el medio, ¿sí? Ni exceso ni déficit, tenemos que estar en el medio. Bien, a modo de conclusión, entonces, los eritrocitos son células sanguíneas,
que están especializadas en transporte de gases y también tienen otras funciones, tienen una fisiología muy compleja y muy interesante. Su función principal es transportar oxígeno, que es vital para la supervivencia, ¿sí? Y recuerden que está regulada principalmente por esta hormona que es la EPO, eritropoyetina. Es importante conocer todo esto para entender las enfermedades de la sangre. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Quedó todo claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, excelente. Eh, Antes de que se vayan, tengo que llamar la lista. Avísenle a los compañeros que se desconectaron, que entren otra vez, porque tengo que registrar la asistencia para la facultad, ¿sí? Entonces, cuando escuchen su nombre, activen su micrófono, por favor, y digan presente para que les pueda anotar. Alan Ariel Mercado. ¿Está? Se fue al baño, profe, ella está Se viniendo. fue al baño. Bueno, pero estaba. Sí, ahí Ok, ya vale. Cuando llega le digo que te hable. ya está. Alan Samuel Martínez. Alan. Alejandro Emanuel Valbuena. Presente. Alejandro Javier Díaz. Alejandro Mauricio. Presente. Hola, profe. Hola. Yo que al baño me llamaste ya. Tu Alan Mercado. nombre es Alan Mercado. Ya te puse presente. Gracias. Ailén Montserrat. Presente, Ailén. doctor. Bien. Presente. Benjamín de Jesús. Benjamín no está. Brisa Luana. Daniela Montserrat Mendoza. Diana Gabriela. Dulce Milagros Rolón. Presente. Bien. Edith Noelia. Presente, profe. Eduardo Antonio Arzamendia. Presente, doctor. Bien. Profe, Elías. Sí. para mí que a Benjamín se le fue su internet y no. A ver, Benjamín. Lo voy a considerar. Elías Samuel. Presente, profe. Ferreira Pilar Agustina. Presente, profe. Gilberto Daniel Jojot. O Yoyot. Gilberto Daniel. ¿No? Joana Araceli. Presente, doctor. Horacio Joaquín Park. Presente. Jazmín Anaí Cardoso. Presente. Jessica Montserrat. Presente. Bien. Camila Magalí Rodas. Presente, profe. Bien. Catrini Ketli da Silva. Presente, profe. Margaret Diana Figueredo. Presente, doctor. Bien. Mario Gabriel Gamarra. Presente, doctor. Matías Ezequiel González. Matías Ezequiel, no está. Mauricio Vázquez. Presente, doctor. Ezequiel soy. Ah, Ezequiel, presente. Mauricio Vázquez. Michelle Aramí. Presente. Michelle Vanina Meyer. Presente, doctor. Naidelin Vanessa. Presente. Noelia Montserrat. Presente, doctor. Pamela Soledad Ojeda. Presente, doctor. Rita María Catalina. Presente, profe. Bien. Ruth Beatriz Guillem. Presente, profe.
Sara Carmín Jiménez. Presente, profe. Bien. Stephanie Coeller. Presente. Estefanía Montserrat Pereira. Presente, profe. Tamara Belén Benítez. Vanessa Jazmín. Presente, profe. Tamara soy. Tamara presente. Vanessa también. Presente. Víctor Antonio Profe, Jeremía. profe, Sí. permiso. Mi internet no anda bien, ahora volvió. ¿Tu nombre? Yo igual, profe. Esperen, calma. Sí, yo Dígame soy su nombre. Benjamín Pérez. Benjamín Pérez, listo. ¿Quién más? Díaz, Alejandro. Alejandro Javier Díaz, ok. Sí, gracias, profe. De nada. Víctor Antonio Jeremía. Presente, doctor. Bien. William Arturo Retamoso. Presente, doctor. Camila Concepción Ruiz. Presente, profe. Samantha Analía. Presente, doctor. Vanessa de Jesús Villagra. Bien. Gabriela Beatriz López. Presente. Ok. Les llamé a todos. Ana Martínez estaba presente. Bien. Sí. ¿Sí? Falta yo. Escribime tu nombre. Escribime tu nombre completo, por favor, en el chat. A los que no les llamé, escríbanme su nombre completo, así les voy a agregar y les voy a poner su presencia. ¿Sí? Bien, muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana.